Cuando conocí a la prometida de mi hijo, se rió en mi cara. «Al menos no necesitas máscara para Halloween. Ya das suficiente miedo», dijo, soltando una carcajada. Sus palabras me hirieron más profundamente de lo que me gustaría admitir. Era una broma cruel, viniendo de alguien que pronto sería parte de mi familia. Fingí que no me había afectado y permanecí en silencio. Pero, cuando sus padres me vieron, sus rostros palidecieron. Las lágrimas corrieron inmediatamente, y su madre susurró, con la voz temblorosa: «¿Eres tú?». Fue entonces cuando la risa de la prometida se murió en sus labios. La sonrisa se deshizo, y ella se quedó completamente pálida al descubrir quién era yo realmente. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal, y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber qué tan lejos están llegando nuestras historias. Nunca pensé que a mis 63 años estaría combatiendo un fuego diferente a los que enfrenté durante décadas. Esta vez era mi propia nuera intentando quedarse con mi casa. Todo comenzó hace 6 meses, cuando mi hijo Miguel me llamó emocionado. «Papá, por fin te voy a presentar a Camila. Llevamos 4 meses juntos y, bueno, creo que va en serio». Me alegré por él. Desde el divorcio, Miguel parecía estar a la deriva. Yo sabía cuánto necesitaba reconstruir su vida, así que me esforcé por preparar una cena perfecta. Limpié toda la casa, cociné el mejor asado que he hecho desde que mi esposa Elisa falleció, e incluso puse servilletas de tela y cubiertos pulidos en la mesa. Quería causar una buena impresión. El nerviosismo se apoderaba de mí mientras esperaba. Me ajusté la camisa una vez más, y respiré hondo cuando sonó el timbre. Abrí la puerta con la sonrisa más cálida que pude formar. «Así que tú eres el famoso Roberto», dijo Camila, mirando mi rostro con una sonrisita en la esquina de sus labios. «Miguel tenía razón. De verdad que no vas a necesitar máscara para Halloween. Ya das suficiente miedo con esas cicatrices». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Las cicatrices en mi rostro y brazos eran recuerdos de 30 años, rescatando personas de edificios en llamas. ¿Y Miguel? Mi propio hijo solo se rió nerviosamente a mi lado, como si aquello fuera aceptable. «Adelante», fue todo lo que logré decir. «La cena está lista». Camila pasó junto a mí, sus dedos deslizándose por el marco de la puerta, como si estuviera evaluando la madera. Sus ojos recorrieron mi sala de estar, cada mueble, cada objeto, siendo catalogado y juzgado silenciosamente. Miguel la siguió, dándome una palmada en el hombro que parecía más una disculpa que un saludo. En el comedor, jalé las sillas para ellos. Puse el asado con cuidado en la mesa, manteniendo mi dignidad intacta a pesar de la humillación anterior. «Miguel mencionó que vives aquí desde hace décadas», dijo Camila, pasando el dedo por el borde de la mesa. «Los muebles ciertamente lo confirman. ¿Has pensado en remodelar? ¿Modernizar un poco?» Les serví la cena en silencio. Noté cuando Camila apartó el plato antes incluso de probarlo, como si la comida que preparé con tanto esmero no fuera digna de ella. «Entonces, Roberto», continuó, sosteniendo el tenedor con la punta de los dedos como si estuviera contaminado. «Estás jubilado ahora, ¿verdad? ¿Qué haces para pasar el tiempo en esta casa tan grande? Debe ser solitario». «Tengo mis proyectos», respondí secamente. Debe costar una fortuna mantener un lugar así. 4 habitaciones solo para una persona». Ella negó con la cabeza. «Y el barrio no es lo que era, por lo que me contó Miguel». Algo en su tono me hizo quedarme inmóvil. No estaba conversando. Estaba calculando. «El barrio es excelente», respondí. «Claro, claro», sonrió, tocando el brazo de Miguel con ese gesto posesivo que me molestó profundamente. Miguel y yo estábamos discutiendo opciones después de la boda. Parece una tontería que alquilemos cuando hay tanto espacio ocioso aquí. Ahí estaba, el motivo real de esa cena. Ella no estaba interesada en conocerme. Quería evaluar su futura adquisición, mi casa.
Esta es mi casa, dije con calma. Por ahora. Su sonrisa se ensanchó. El silencio que siguió fue pesado, cargado de intenciones que no necesitaban ser verbalizadas. Me levanté. Gracias a ambos por venir. Creo que terminamos por hoy. Miguel parecía confuso. Papá, acabamos de llegar. Dije que terminamos. Al día siguiente, Miguel me llamó furioso. Nos avergonzaste anoche. Camila estaba intentando conectar contigo y simplemente la echaste. ¿Cuál es tu problema? Mi problema es ser insultado en mi propia casa, respondí. Estaba bromeando sobre las cicatrices. Eres demasiado sensible. Necesitas disculparte. Algo dentro de mí se quedó frío y calmado. No voy a disculparme. Bien, suspiró. No esperes noticias nuestras por un tiempo. Colgué el teléfono y miré mis manos. Estaban firmes ahora. Ya no temblaban. La conmoción inicial había pasado, dejando algo más fuerte en su lugar. Determinación. Durante semanas, no supe nada de Miguel. Pasé ese tiempo investigando leyes de herencia, consultando abogados, actualizando mi testamento. Si Camila quería guerra por mi propiedad, la tendría. Pero sería en mis términos. Cuando Miguel finalmente llamó de nuevo, fue para anunciar su compromiso con Camila. Y por supuesto, para volver al tema que realmente interesaba. Estábamos pensando en la logística, papá. Tu casa tiene todo el sentido para nosotros. Tienes todo ese espacio, y estás solo allí. Esta es mi casa, repetí. Ni ahora, ni después de la boda. Nunca. En los meses siguientes, la estrategia de ellos cambió. Comenzaron a aparecer con regalos, comidas caras que yo nunca compraría, ofreciendo ayuda que yo no había pedido. Camila estaba intentando un nuevo enfoque, actuando como la nuera perfecta, atenta y preocupada por mi bienestar. Pero yo veía a través de la máscara. Cuando encontré revistas de decoración escondidas con anotaciones sobre cómo reformaría mis habitaciones, supe que nada había cambiado. Su pretensión era la misma, tomar mi casa. Entonces vino la invitación final, el último intento. Miguel quería que conociera a los padres de Camila antes de la boda. Por favor, papá, suplicó. Es importante para nosotros, para demostrar que podemos ser una familia. A regañadientes, accedí. Sería en mi casa, una última cena. No sabía que esa noche cambiaría todo. Pasé todo el día preparando la casa para la cena. Pulir, limpiar, cocinar. Cada tarea realizada con precisión casi militar. No era para impresionar, sino para darme un sentido de control. Mis años como bombero me enseñaron la importancia de la preparación antes de enfrentar situaciones potencialmente peligrosas. A las 6 en punto, Miguel y Camila llegaron, 20 minutos antes que sus padres. Ella llevaba un vestido elegante y una sonrisa ensayada. Ambos entraron inspeccionando mi casa como si ya estuvieran planeando dónde colocar sus pertenencias. Observé a Camila navegar por mi cocina con familiaridad estudiada, abriendo cajones, tomando utensilios. Tercer cajón, dijo con una sonrisa artificial. Recuerdo de mis otras visitas. Miguel recibió una llamada de trabajo y salió a atenderla, dejándonos solos en la cocina. Fue entonces cuando la máscara de Camila cayó por completo. ¿Entendiste tu error ahora, viejo? Su voz se transformó en un silbido venenoso. Miguel está completamente de mi lado. Él hace todo lo que le digo. Me mantuve callado, observándola rebelarse. Cambiaste tu testamento, hablaste con abogados, construiste tus pequeñas barreras legales, pero ya perdiste, continuó, inclinándose sobre el mostrador. Después de la boda, esta casa será mía. Es solo cuestión de tiempo. Esta conversación terminó, dije firmemente. Mírate, se rió suavemente. Solo en esta casa enorme, aferrado a tus muebles y tu orgullo como si fueran todo lo que te queda, porque son todo lo que tienes. No pudiste retener a tu esposa. Estás perdiendo a tu hijo. Eres solo un viejo patético. El timbre sonó, interrumpiendo su diatriba.
Como una actriz experimentada, Camila inmediatamente recompuso su expresión. La sonrisa volvió, los hombros se relajaron, y la máscara de la nuera perfecta se deslizó nuevamente sobre sus facciones. Miguel regresó del patio, totalmente ajeno a lo que había sucedido. «Deben ser tus padres», dijo alegremente. Caminé hacia la puerta, sintiendo un extraño peso en el aire. Algo sobre ese momento parecía decisivo, como si estuviera a punto de cruzar un umbral invisible. Giré la perilla y abrí. En mi pórtico estaban un hombre y una mujer de mediana edad, vestidos formalmente, pero sin ostentación. Él llevaba un traje sencillo, ella un vestido azul marino. Sonrieron educadamente, pero sus sonrisas se congelaron cuando miraron mi rostro. El hombre apretó el brazo de su esposa con fuerza. «Espera, Clara», susurró. «Mírale la cara. Míralo bien». La mujer me estudió intensamente, su expresión cambiando de educada a confusa, y luego a algo que no pude identificar. Se llevó la mano a la boca, los ojos llenándose de lágrimas. «Eres tú», susurró. «Reconocería tu rostro en cualquier lugar». «Creo que nunca nos conocimos», respondí confundido. «Nos conocemos», dijo el hombre, acercándose, examinando cada centímetro de mi rostro. «Hace 20 años, incendio en la calle Palma, nuestra casa. Miguel apareció detrás de mí». «¿Qué? Papá, ¿de qué está hablando?» El hombre no miró a Miguel. Sus ojos permanecieron fijos en los míos. «Estábamos durmiendo cuando comenzó el incendio. Salimos, pero Camila se escondió. Tenía solo 10 años. El mundo pareció ir en cámara lenta. Camila, 10 años, incendio. Tú entraste cuando todos los demás bomberos dijeron que era demasiado tarde», continuó el hombre, con la voz embargada por la emoción. «Entraste a esa casa en llamas y la trajiste afuera. Estaba inconsciente». La memoria regresó como un fogonazo. Septiembre de 2003. Incendio residencial. Niña desaparecida. Yo había ignorado las órdenes del capitán, entrado aún sabiendo que la estructura podría colapsar. Encontré a una niña escondida en un armario, ya inconsciente por el humo. La saqué segundos antes de que parte del techo se derrumbara. «Camila», dije lentamente. «Tu hija Camila es...». La mujer apretó mi mano con fuerza. «La niña que salvaste tiene cicatrices en la espalda y los brazos por ese incendio. Nos devolviste a nuestra hija». Oí un ruido en la entrada de la cocina. Camila estaba parada allí, su falsa sonrisa desapareciendo lentamente mientras escuchaba la conversación. «El bombero», murmuró. Brazos fuertes cargándome afuera. Nuestras miradas se encontraron y vi el reconocimiento golpearla como una fuerza física. Se tambaleó, apoyándose en la pared. «Eras tú», susurró. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas, cubriendo su rostro con las manos. «¿Qué hice? No lo sabía. No lo sabía». La sala quedó en silencio absoluto. Los padres de Camila todavía agarrados a mis brazos, con lágrimas en los ojos. Miguel a mi lado, completamente mudo por la confusión. Y Camila en el suelo, temblando y sollozando. «Vamos a sentarnos», sugerí finalmente, guiando a todos al comedor. Los padres de Camila se sentaron de un lado de la mesa. Miguel ayudó a Camila a levantarse y la condujo a una silla frente a sus padres. Ella no levantó el rostro, manteniendo los brazos alrededor de su propio cuerpo, como si se estuviera sujetando para no desmoronarse. Tomé mi lugar en la cabecera de la mesa, el plato completamente olvidado. «Cuénteme lo que pasó esa noche», le pedí al padre de Camila. Él asintió y respiró hondo. Septiembre de 2003. Un cortocircuito provocó el incendio mientras dormíamos. Nos despertamos con la casa ya en llamas. Salimos por la puerta trasera, pero no pudimos encontrar a Camila. La madre continuó, su voz fallando. Ella estaba en la habitación, pero no apareció. Descubrimos después que, en pánico, se escondió en el armario. Es lo que hacen los niños cuando están aterrorizados, se esconden.
Los bomberos llegaron rápido, prosiguió el padre, pero la estructura ya estaba comprometida. El capitán dijo que tenían que esperar. Era demasiado peligroso. Recordé. Capitán Sousa, hombre prudente, siempre seguía el protocolo. Pero tú simplemente entraste, dijo el padre. El capitán te gritó que pararas, dijo que el edificio iba a colapsar, pero tú fuiste de todos modos. Desapareciste en el humo, continuó la madre. Parecieron horas, pero debieron ser solo unos minutos. Luego saliste cargando a nuestra Camila. Ella no se movía. Recordé el peso de esa niña en mis brazos, como tosí violentamente al salir, las vigas cayendo detrás de mí mientras bajaba las escaleras. Los paramédicos la atendieron allí mismo, en el césped, dijo el padre. Te quedaste hasta que ella respiró normalmente. Tenías quemaduras en los brazos y el rostro. Señaló las cicatrices en mis antebrazos, marcas de las que Camila se había burlado en nuestro primer encuentro. Nos mudamos a Monterrey 2 semanas después, explicó la madre. Camila estuvo internada, luego en recuperación. Intentamos encontrarte antes de irnos, pero nadie sabía tu nombre. Solo que eras el bombero que había salvado a nuestra hija. Miré a Camila, aún encorvada hacia adelante, temblando. Camila, la llamé suavemente. Mírame. Ella levantó la cabeza lentamente. Su rostro estaba destruido, el maquillaje corrido con las lágrimas, la expresión devastada. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué te convertiste en esa persona? Pasé 20 años intentando fingir que el incendio no me definía. Su voz salió embargada. Cubrí las cicatrices. Nunca hablé de lo que pasó. Creé una persona de alguien fuerte y en control. Alguien que no sería herido de nuevo. Y te volviste cruel, completé. Ella asintió, todo su cuerpo temblando. Quería ser vista como fuerte, perfecta, no como esa niña asustada en el armario. Y mira lo que hice, cómo te traté. El silencio que siguió pesaba como concreto. Me levanté, sintiendo todas las miradas sobre mí. Entré en ese incendio para salvar a una niña que merecía una oportunidad en la vida, dije, manteniendo la voz firme. Una niña inocente, asustada. Estoy decepcionado de que esa niña se haya convertido en alguien que trataría a los demás con crueldad y desprecio, alguien que intentaría tomar lo que no le pertenece. Los sollozos de Camila se hicieron más intensos. Su madre extendió la mano sobre la mesa, pero no llegó a tocarla. Pero veo arrepentimiento genuino ahora, continué. No actuación, sino comprensión real de lo que hiciste. Por eso, Camila, te perdono. Ella levantó la cabeza bruscamente, con los ojos muy abiertos de incredulidad. Sin embargo, mi tono se endureció. Perdón no es lo mismo que confianza. El respeto no se otorga automáticamente, tiene que ganarse. Si quieres ser parte de esta familia, necesitarás demostrar a través de acciones, no palabras, que has cambiado. Las semanas siguientes fueron extrañas. Miguel llamó para decir que la boda sería pospuesta. Camila había pedido tiempo para lidiar con algunas cosas. No insistí en detalles. Todos necesitábamos espacio para procesar lo que había sucedido. Un mes después, recibí una llamada inesperada. Era Camila, preguntando si podía visitarme. Sola. Solo conversar, dijo. Sin agenda, sin presión. Acepté, más por curiosidad que por otra cosa. Llegó puntualmente, trayendo 2 cafés. Nos sentamos en el pórtico. No la invité a entrar, y ella no preguntó. Su apariencia era diferente. Ropa sencilla, maquillaje mínimo, cabello recogido sin elaboración. Pero el cambio más notable estaba en sus ojos. La arrogancia había desaparecido. Empecé a ir a terapia, dijo, mirando el café en sus manos. Estoy intentando entender por qué me convertí en quién era. Sé que esto no deshace nada, pero quiero que sepas que me estoy tomando en serio el proceso de cambio. Asentí, sin ofrecer falso consuelo. ¿Puedo preguntar sobre tu carrera como bombero?, continuó. Miguel dijo que nunca hablaste de eso.
Fue mi trabajo por 28 años, respondí simplemente. ¿Salvaste a muchas personas además de a mí? A algunas, no a todas. Se quedó en silencio por un momento. Pero lo intentaste. Eso es lo que importa. Nuestra conversación duró 20 minutos. Hizo preguntas que parecían genuinas. Escuchó sin intentar dirigir la conversación hacia sí misma o hacia mi casa. Cuando se fue, agradeció mi tiempo y no insistió en que programáramos otro encuentro. Pero regresó la semana siguiente. Y la otra. Visitas cortas, conversaciones cautelosas. Observé atentamente, buscando señales de la antigua Camila, de la manipulación sutil, de la agenda oculta. No encontré ninguna. La boda se celebró 4 meses después. No el evento extravagante que Camila había planeado originalmente, sino una ceremonia sencilla en un pequeño jardín con solo 30 invitados. Me senté en la tercera fila, no al frente como padre del novio, pero presente. Observé a Camila y Miguel intercambiar votos. Ella temblaba visiblemente, pero su voz era firme. Sus padres lloraron durante toda la ceremonia, ocasionalmente mirando en mi dirección con una gratitud que me hacía sentir incómodo. Una semana después, Miguel llamó con novedades. Firmamos contrato para un departamento de 2 habitaciones en el centro de Ciudad de México. Nos mudamos el próximo mes. Me alegro por ustedes, respondí. Construyendo su propio espacio. Fue idea de Camila, explicó. Ella insistió en que necesitábamos comenzar nuestro matrimonio en nuestro propio lugar. Sentí una mezcla de alivio y satisfacción. El límite que establecí había sido respetado no porque lo forcé, sino porque ellos eligieron honrarlo. La carta llegó 2 semanas después. 3 páginas escritas a mano por Camila. No puedo deshacer las cosas horribles que dije cuando abriste tu puerta, escribió. No puedo borrar la manera en que me burlé de tu apariencia, las mismas cicatrices que ganaste salvándome. No puedo deshacer el intento de manipularte para conseguir tu casa. Solo puedo decir que me avergüenzo de quién era, y estoy agradecida por la oportunidad de convertirme en alguien mejor. Salvaste mi vida 2 veces, una del fuego y otra de mí misma, cuando te negaste a dejarme seguir siendo cruel sin consecuencias. Gracias por ambas. Me senté en mi escritorio por mucho tiempo con esa carta en las manos, pensando en mi respuesta. Por fin, escribí algo breve. Reconozco tus esfuerzos. Sigue trabajando. El respeto se gana con acciones constantes. Estoy dispuesto a ver a dónde va esto. Cuando llegó el verano, trajo noches calurosas y el tipo de paz que surge después de que las tormentas pasan. Sentado en mi pórtico, observaba el barrio acomodarse en el crepúsculo. Mi casa permanecía sólida a mis espaldas, inalterada, todavía mía. El teléfono sonó. Miguel. Papá, Camila y yo estábamos pensando en probar ese nuevo restaurante italiano el sábado. ¿Quieres unirte a nosotros? Su voz era natural, sin tensión, sin segundas intenciones. Solo un hijo invitando a su padre a cenar. Sería genial, respondí. Después de colgar, me quedé sentado en silencio, observando el cielo oscurecerse. Pensé en los planes de defensa que elaboré, en los documentos legales, en los muros cuidadosamente construidos para proteger lo que era mío. Todo necesario en ese momento, todo vuelto irrelevante no por mis estrategias, sino por la simple intervención de la verdad. Me había preparado para la guerra, construido fortificaciones, me armé con límites y determinación. En cambio, descubrí que mi enemiga era alguien a quien yo había salvado décadas atrás. La ironía no se me escapaba. Mi heroísmo indirectamente había creado a mi antagonista. La niña que rescaté creció con cicatrices físicas y emocionales del trauma, construyendo una armadura de frialdad y manipulación para nunca más sentirse vulnerable. Pero enfrentar la verdad lo había transformado todo. La armadura de Camila se rompió al ser confrontada con quien yo realmente era. Y al romperse, ella encontró la oportunidad de reconstruirse adecuadamente. Mi victoria no vino de derrotarla o castigarla. Vino de mantener mi dignidad,
establecer mis límites y aún así abrir espacio para una transformación genuina. Las luces de la calle se encendieron. Un perro ladró al final de la calle. Sonidos normales de una noche tranquila en un barrio común. Mi barrio, mi casa, mi paz. Yo había salvado a una niña de 10 años de un edificio en llamas 20 años atrás, sin imaginar que crecería para amenazar todo lo que valoraba. Pero también le di una segunda oportunidad de convertirse en alguien que valiera la pena salvar de nuevo. A veces, la mayor victoria es simplemente permanecer firme hasta que la tormenta pase y la paz regrese. El día amaneció claro, con esa luz dorada que hacía los rincones más oscuros de la casa un poco más brillantes. Mientras preparaba mi café, sentí una ligereza que no experimentaba desde hacía años. No era exactamente felicidad. Después de décadas sacando personas de edificios en llamas, aprendí que la felicidad es una visitante inconstante. Era más como contentamiento, un entendimiento profundo de que, a pesar de todo, las cosas se habían ajustado de una forma en la que yo podía vivir en paz. La cena con Miguel y Camila estaba programada para esa noche. Mientras me arreglaba, me di cuenta de que ya no sentía esa tensión en el pecho, esa necesidad de estar en guardia. Elegí una camisa sencilla, pasé la mano por las cicatrices de mi rostro, líneas y marcas que contaban historias de rescates que pocos comprenderían, y salí. El restaurante estaba en el centro de la ciudad, un lugar pequeño y acogedor con luces bajas que escondían las imperfecciones. Llegué primero, como siempre hacía. Viejo hábito de bombero, reconocer el ambiente, identificar las salidas, evaluar los riesgos. Vi a Miguel y Camila entrando. Mi hijo parecía más relajado de lo que lo había visto en años. Y Camila, había algo diferente en ella. No solo en la apariencia, aunque usaba ropa más sencilla y menos maquillaje, sino en cómo se portaba. La arrogancia había sido reemplazada por algo que parecía casi como humildad. «Papá». Miguel me abrazó brevemente. «Conseguimos una buena mesa». Camila no intentó abrazarme. En cambio, ofreció una sonrisa cautelosa. «Gracias por venir, Roberto». Nos sentamos y pedimos bebidas. La conversación fluyó más fácilmente de lo que esperaba, principalmente sobre el trabajo de Miguel y su nuevo departamento. Camila hablaba poco, pero cuando lo hacía, era considerada, sin esa necesidad constante de dominar el ambiente. A mitad de la cena, cuando Miguel fue al baño, nos quedamos solos. El silencio flotó entre nosotros, no exactamente incómodo, pero cargado. «Encontré un grupo de apoyo», dijo ella finalmente, mirando su vaso de agua. «Para sobrevivientes de trauma. Personas que pasaron por incendios, desastres naturales, accidentes graves». Asentí, dejando que continuara. «Nunca había hablado sobre el incendio antes», continuó. «Ni siquiera con Miguel. Fingí que esas cicatrices en mi espalda eran de una cirugía. Mentí sobre todo». Sus ojos se encontraron con los míos brevemente antes de desviar la mirada. En la primera sesión, no pude decir una palabra. En la segunda, conté sobre el incendio, pero no sobre ti, sobre cómo nos conocimos, sobre lo que dije. Respiró hondo. En la tercera sesión, conté todo. Cómo traté al hombre que arriesgó su vida para salvarme. Cómo me burlé de las cicatrices que ganaste entrando en ese fuego. Conté sobre mis planes para tu casa, mis manipulaciones. Conté todo. Esperé, sintiendo que ella necesitaba terminar. ¿Sabes lo que descubrí? Que no soy la única persona rota que hizo cosas terribles intentando protegerse. Que el miedo puede transformarnos en monstruos si no lo enfrentamos. Tomé un sorbo de mi agua. «Todavía estoy aprendiendo», dijo. «Todavía tengo días malos, días en que el miedo regresa y quiero construir muros a mi alrededor, pero estoy intentando». «Es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer», respondí finalmente. «Intentar». Miguel regresó a la mesa, y la conversación cambió a tópicos más ligeros. Pero algo se había alterado entre Camila y yo. No era perdón o reconciliación. Todavía había un largo camino por delante. Era reconocimiento.
Reconocimiento de que ambos estábamos intentando. Cuando la cena terminó y salimos a la noche fresca, Miguel mencionó que habría un almuerzo familiar el domingo siguiente en su departamento. Nada formal, garantizó. Solo mis suegros, tú y nosotros, para celebrar el nuevo lugar. Estaré allí, prometí. De camino a casa, conduje con las ventanas abiertas, dejando que el aire nocturno entrara libremente. Pensé en la cena, en el cambio en Camila, en el futuro que se estaba dibujando. Un futuro donde quizás, solo quizás, podríamos realmente ser una familia. El domingo llegó con una lluvia ligera que refrescaba el aire después de semanas de calor intenso. El nuevo departamento de Miguel y Camila era modesto, pero bien cuidado. Un tercer piso sin ascensor en un edificio antiguo, pero con ese encanto que solo las construcciones con historia poseen. Los padres de Camila ya estaban allí cuando llegué. Clara, la madre de Camila, me abrazó inmediatamente, como si fuéramos viejos amigos. Antonio, su padre, apretó mi mano con fuerza, ese apretón que comunica más que las palabras podrían. Roberto, dijo con la voz embargada, nunca tendré suficientes palabras. No son necesarias, respondí, incómodo con la gratitud. El almuerzo fue sencillo. Una pasta casera que Camila preparó. Ensalada fresca y pan todavía caliente. Nos sentamos alrededor de la mesa pequeña, casi apretados, pero de alguna manera, esa cercanía no parecía invasiva. Un brindis. Miguel levantó su copa. Por los nuevos comienzos y las segundas oportunidades. Todos alzaron sus copas. Camila me miró mientras bebía, sus ojos comunicando algo que las palabras no podrían expresar adecuadamente. Una mezcla de gratitud, arrepentimiento y esperanza. La conversación fluyó naturalmente, como si fuéramos una familia común compartiendo una comida de domingo. Hablamos sobre el barrio, sobre los planes de Miguel para su trabajo, sobre las plantas que Camila estaba cultivando en el pequeño balcón. Nada profundo, nada cargado de significados ocultos o agendas secretas. Solo personas conectadas por circunstancias extraordinarias intentando encontrar normalidad. Después del postre, mientras Miguel y su suegro discutían fútbol, Clara me jaló al pequeño balcón. Camila nos contó todo, dijo en voz baja. Sobre cómo te trató, sobre la casa. Todo. Asentí sin saber qué responder. Siempre supimos que ella cargaba heridas más allá de las físicas, continuó Clara. Después del incendio, ella cambió. La niña alegre que conocíamos desapareció. Se obsesionó con el control, con parecer perfecta. Intentamos terapia, pero ella se negaba a hablar sobre el trauma. Clara miró hacia el interior del departamento, donde Camila se reía de algo que Miguel decía. Esta es la primera vez en 20 años que la veo realmente enfrentando lo que pasó, dijo con la voz embargada. Salvaste a mi hija 2 veces, Roberto, y no hay forma de agradecerte adecuadamente por eso. No hice nada extraordinario, respondí. Cualquiera habría... No, me interrumpió. No cualquiera. Tú entraste en ese edificio en llamas cuando todos dijeron que era demasiado tarde. ¿Y ahora? Le diste una oportunidad de empezar de nuevo cuando habría sido perfectamente justificable alejarla para siempre. De camino a casa, esa conversación se quedó resonando en mi mente. La idea de que había salvado a Camila 2 veces parecía extraña. La primera vez, solo había hecho mi trabajo. La segunda, simplemente me había negado a renunciar a mi dignidad, a mis límites, a mi casa. No había heroísmo en eso. Los días se transformaron en semanas, las semanas en meses. Lentamente, una nueva rutina se estableció. Cenas quincenales, a veces en mi casa, a veces en su departamento. Camila mantuvo su palabra. Nunca más mencionó mi casa como posible morada. Nunca más hizo comentarios sobre mis muebles antiguos o el barrio decaído. Pero lo más importante, nunca más sentí esa mirada calculadora catalogando mis pertenencias. En cambio, comenzó a realmente conocerme. Preguntaba sobre mi carrera como bombero,
Escuchaba atentamente mis historias. Cuestionaba sobre mis cicatrices sin juicios o burlas. Una tarde de domingo, 6 meses después de esa revelación fatídica, Camila apareció sola en mi puerta. Llevaba una caja de madera bajo el brazo. «Miguel está viajando por trabajo», explicó. «Espero no estar molestando». La invité a entrar, sin dudar esta vez. «Te traje algo», dijo, poniendo la caja sobre la mesa de la sala. Encontré mientras organizábamos algunas cosas de mis padres. Abrí la caja con cuidado. Dentro había recortes de periódico amarillentos por el tiempo. El primero mostraba una foto borrosa, un bombero cargando a una niña fuera de una casa en llamas. «El incendio fue noticia», explicó Camila. «Pequeña, pero salió en el periódico del barrio». El titular decía: «Bombero heroico, rescata niña de incendio fatal». En el texto, se mencionaba que un bombero había ignorado órdenes y entrado en un edificio a punto de colapsar para salvar a una niña de 10 años. El nombre del bombero no aparecía. Yo siempre rehusé destaque personal. «Mis padres guardaron esto todos estos años», dijo Camila, «incluso sin saber tu nombre, sin poder agradecer propiamente». Hojeé los otros recortes. Había un reportaje sobre la recuperación de Camila en el hospital, otro sobre incendios residenciales y cómo prevenirlos, usando el caso como ejemplo. «Pensé que deberías tener esto», dijo simplemente. Esa caja de recortes cambió algo en mí. Ver ese momento, uno de los miles de rescates que realicé en mi carrera, preservado, valorado, recordado, me hizo reflexionar sobre el impacto que nuestras acciones tienen en las vidas de otras personas, incluso cuando no nos damos cuenta. Una tarde de sábado Miguel me llamó sonando dubitativo. «Papá, necesitamos hablar de algo. ¿Puede ser en persona? Es importante». El viejo instinto de alerta se disparó inmediatamente. «¿Pasó algo?» «Nada malo», aseguró rápidamente. «Solo necesitamos conversar». Programé para encontrarnos en un café cerca de mi casa. Llegué temprano, eligiendo una mesa al fondo donde podríamos conversar sin interrupciones. Miguel apareció pocos minutos después, acompañado por Camila. Ambos parecían nerviosos pero no afligidos. «Entonces», comencé después de que pidieron sus cafés, «¿de qué necesitamos hablar?» Miguel y Camila intercambiaron miradas antes de que él respirara hondo. «Papá, Camila está embarazada». Me quedé inmóvil por un momento, absorbiendo la noticia. «Un nieto. Yo sería abuelo». «De 3 meses», añadió Camila, con una pequeña sonrisa. Queríamos estar seguros de que todo estuviera bien antes de contárselo a todos. «Es una niña», completó Miguel, su voz mezclando orgullo y emoción. Sentí algo cálido expandiéndose en mi pecho, una sensación que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. «Eso es maravilloso», logré decir finalmente. «Hay una cosa más», dijo Miguel, tomando la mano de Camila. «Queremos pedir tu permiso para un nombre». Los miré, confundido. «Queremos llamarla Elisa», explicó Camila suavemente. «Como tu esposa, la abuela que nunca conocerá». Sentí mis ojos llenarse de lágrimas inesperadamente. Elisa había fallecido hace 8 años, después de una larga batalla contra el cáncer. Fue después de su muerte que me cerré por completo, rara vez hablando de mi pasado, de mi carrera, de cualquier cosa que pudiera abrir viejas heridas. «Eso significaría mucho», respondí con la voz entrecortada. «Hay una cosa más», continuó Miguel, nervioso. «Nuestro departamento es pequeño, y con el bebé...» Sentí mi cuerpo tensarse instintivamente. ¿Era eso? ¿Estaban volviendo a la idea de vivir en mi casa? «Estamos buscando un lugar más grande para alquilar», aclaró Camila rápidamente, notando mi reacción. «Vimos un departamento de 3 habitaciones en el mismo edificio. Sería perfecto». «Pero», Miguel retomó, «nos gustaría saber si considerarías pasar más tiempo con nosotros. No mudarte, no renunciar a tu casa, nada de eso. Solo estar presente». «Queremos que Elisa te tenga en su vida», explicó Camila.
no solo como un abuelo distante que visita ocasionalmente. Queremos que seas parte de su cotidianidad. La propuesta era tan diferente de lo que esperaba que necesité un momento para procesar. No estaban pidiendo nada material, ninguna concesión sobre mi propiedad. Estaban pidiendo mi presencia, mi tiempo, mi involucramiento. Me encantaría, respondí finalmente. Los meses siguientes trajeron una agitación positiva a mi vida. Ayudé a Miguel y Camila a mudarse al departamento más grande. Los acompañé a consultas médicas. Vimos juntos el ultrasonido donde pudimos ver el pequeño corazón de Elisa latiendo. Clara y Antonio, los padres de Camila, también estaban involucrados en todo. Nos habíamos convertido en una familia improvisada, unida primero por la tragedia, luego por el perdón y ahora por la esperanza de una nueva vida. Una tarde, mientras ayudaba a Miguel a armar la cuna en la habitación que sería de Elisa, él se detuvo súbitamente. «Papá, necesito preguntarte algo que me ha estado molestando por mucho tiempo». Dejé de atornillar el lateral de la cuna, esperando. «¿Por qué nunca me contaste sobre tu trabajo como bombero? ¿Por qué escondiste esa parte tan importante de tu vida?» Puse el destornillador lentamente. «Después de que tu madre enfermó, tuve que jubilarme para cuidarla», expliqué. Fue una transición difícil. Pasé de alguien que salvaba vidas todos los días a alguien que asistía impotente mientras la vida que más me importaba se desvanecía lentamente. Miguel me miraba con atención, algo que rara vez hacía cuando hablábamos de asuntos serios. Cuando ella se fue, hablar del pasado, de quién fui, dolía demasiado. Me recordaba cómo fui incapaz de salvarla a ella, a pesar de haber salvado a tantos desconocidos. «Pero salvaste a Camila», dijo Miguel suavemente, «y eso nos trajo hasta aquí». «Sí», coincidí. «El destino tiene un extraño sentido del humor». Ella me contó, ¿sabes?, sobre los grupos de apoyo, sobre cuánto está trabajando para cambiar. Me di cuenta. Nunca la había visto así antes, confesó. Tan vulnerable. Tan honesta. Cuando la conocí parecía tan fuerte, tan determinada, tan en control. Ahora me doy cuenta de que era todo una máscara. Todos usamos máscaras, respondí. Algunos para esconder cicatrices físicas, otros para esconder las emocionales. Pero no podemos vivir para siempre detrás de ellas. Volvimos a trabajar en la cuna, en un silencio cómodo que comunicaba más que las palabras podrían. Cuando Elisa nació, una madrugada lluviosa de primavera, fui el primero en llegar al hospital después del parto. Camila estaba exhausta, pero radiante. Miguel parecía simultáneamente maravillado y aterrorizado con la pequeña vida que habían creado. «¿Quieres sostenerla?», preguntó Camila, extendiendo el pequeño bulto en mi dirección. Tomé a mi nieta en mis brazos con cuidado, sintiendo su peso insignificante. Era tan pequeña, tan frágil, tan perfecta. Sus ojos estaban cerrados, su carita serena, aparentemente inconsciente del tumulto que su llegada representaba. «Hola, Elisa», susurré. «Bienvenida al mundo». Mientras la sostenía, sintiendo su calor contra mi pecho, fui invadido por una realización profunda. Esta niña nunca sabría del pasado turbulento que precedió su nacimiento. Nunca sabría cómo su madre y su abuelo comenzaron como adversarios antes de encontrar la paz. Nunca conocería la historia completa de cómo el destino entrelazó nuestras vidas de maneras inesperadas. Para Elisa, seríamos solo familia. Imperfecta, complicada, pero unida por el amor que sentíamos por ella. Y quizás eso era suficiente. Los primeros meses de Elisa fueron un redescubrimiento del mundo para todos nosotros. Cada sonrisa, cada pequeño desarrollo era celebrado como una conquista extraordinaria. Descubrí una alegría que había olvidado que existía, la alegría simple de ver una nueva vida floreciendo, de saber que, de alguna forma, yo era parte de ese milagro cotidiano. Camila me sorprendió con su petición 3 meses después del nacimiento de Elisa. «Roberto,
dijo ella mientras acunaba al bebé. Me gustaría que le contaras tus historias, sobre los rescates, sobre cómo era ser bombero. La miré, confundido. Es demasiado pequeña para entender. Ahora sí, Camila sonrió. Pero un día entenderá. Y quiero que sepa quién es su abuelo, lo que hizo, las vidas que salvó. Incluida la tuya, comenté. Especialmente la mía, coincidió. Quiero que Elisa crezca sabiendo que su abuelo es un héroe, no solo en las grandes acciones, sino también en las pequeñas elecciones diarias de hacer lo correcto. Así comencé a contar mis historias a Elisa. Historias que había guardado por tanto tiempo, que ni siquiera Miguel conocía completamente. Hablaba con ella durante las tardes que pasábamos juntos, cuando Miguel y Camila trabajaban. Contaba sobre los rescates, sobre los momentos de miedo, sobre las decisiones imposibles que a veces necesitaba tomar. Hablaba sobre compañeros perdidos, sobre familias reunidas, sobre la belleza y el horror que presencié en mis años de servicio. Elisa, por supuesto, solo me miraba con sus grandes ojos curiosos, ocasionalmente sonriendo cuando cambiaba mi tono de voz, sin comprender una palabra. Pero no importaba. Las historias no eran realmente para ella, eran para mí, para curar heridas antiguas que yo ni siquiera sabía que todavía estaban abiertas. Camila a menudo se quedaba en la puerta, escuchando silenciosamente. Me di cuenta de que estas historias eran para ella también. Una forma de comprender mejor al hombre que la había salvado, de conectarse con su propio pasado. Un año pasó rápidamente. Elisa comenzó a dar sus primeros pasos, transformándose de un bebé dependiente en una pequeña persona con personalidad propia. Comencé a pasar más tiempo en el departamento de Miguel y Camila, sin nunca dejar mi casa. Esa casa que había sido objeto de tanto conflicto, pero que ahora era simplemente el lugar donde el abuelo de Elisa vivía. En una tarde libre, estaba solo en casa cuando sonó el timbre. Abrí la puerta para encontrar a Camila sosteniendo a Elisa, que ahora ya caminaba con cierta confianza. «Esperamos no estar interrumpiendo nada», dijo Camila. Estábamos pasando cerca y pensé en hacer una visita rápida. «Nunca estoy demasiado ocupado para ustedes dos», respondí, abriendo más la puerta. Camila entró, pero parecía nerviosa, algo raro en los últimos tiempos. «En realidad», dijo, sentándose en el sofá con Elisa en su regazo, «hay algo que quiero discutir contigo». Me senté en el sillón frente a ella, intentando no demostrar la tensión que súbitamente sentí. «Recibí una propuesta de trabajo», continuó. «Una buena propuesta, pero es en Guadalajara». «Oh», fue todo lo que logré decir inicialmente. «¿Miguel iría contigo?» «Sí, él ya está buscando transferencia en su empresa». Ella dudó. «Roberto, no quiero alejar a Elisa de ti. Sé cuánto significas para ella, cuánto ella significa para ti». Miré a mi nieta, ahora jugando distraídamente con los botones de la blusa de Camila, ajena a la conversación importante que ocurría. «Es una oportunidad única», continuó Camila. «Pero no quiero tomar esta decisión sin considerar todos los aspectos, incluido tú». Sentí un nudo en la garganta. La idea de no ver a Elisa crecer, de perderla a la distancia, era dolorosa. Pero también comprendía la importancia de esa oportunidad para Camila, para su carrera, para la familia que estaba construyendo con mi hijo. «¿Cuándo sería la mudanza?», pregunté, manteniendo la voz controlada. «En 3 meses, si aceptamos». Me quedé en silencio por un momento, procesando todo. Entonces me di cuenta de algo importante. Camila había venido a consultarme antes de tomar la decisión. No estaba exigiendo nada, no estaba manipulando, no estaba imponiendo. Me estaba incluyendo en el proceso, reconociendo mi lugar en sus vidas. «Debes aceptar», dije finalmente. «Es una gran oportunidad para ustedes». «¿Pero y tú?», preguntó ella, genuinamente preocupada. «Guadalajara no está tan lejos», respondí. «Puedo visitar regularmente, y ustedes pueden venir en los días festivos. Tenemos una habitación extra en el departamento que estamos considerando», ofreció.
Sería tuya para cuando quieras quedarte con nosotros. Sonreí, conmovido por su consideración. Me gustaría eso. Elisa eligió ese momento para bajar del regazo de Camila y se tambaleó hasta mí, levantando sus bracitos para que la tomara. La levanté y la senté en mi regazo, donde inmediatamente comenzó a jugar con los botones de mi camisa, exactamente como hacía con su madre. Gracias, dijo Camila con la voz embargada. Por entender, por apoyar, por todo. Somos familia, respondí simplemente. Es lo que hacen las familias. Tras la partida de Camila y Elisa, me senté en mi sillón, mirando el espacio vacío que habían dejado. La casa pareció súbitamente silenciosa, casi como en esas primeras semanas después de la muerte de Elisa. Pero esta vez, el silencio no estaba cargado de dolor y pérdida. Era solo una pausa, un interludio. Me levanté y fui a mi oficina, donde guardaba documentos importantes. Abrí el cajón donde mantenía los papeles que había preparado durante esa época sombría. El testamento modificado, los documentos legales para proteger mi propiedad, todas las fortificaciones que construí contra Camila. Tomé el testamento y lo leí con calma. Las palabras parecían pertenecer a otra vida, escritas por un hombre que apenas reconocía ahora. Un hombre herido, desconfiado, preparado para la guerra. Puse el documento a un lado y tomé una hoja en blanco. Era hora de reescribir el futuro. La mudanza a Guadalajara ocurrió un jueves soleado de septiembre. Ayudé a Miguel y Camila a cargar las últimas cajas en el camión de mudanza, sosteniendo a Elisa mientras ellos organizaban los detalles finales. Mi nieta, ahora con 1 año y medio, parecía entender que algo importante estaba sucediendo. Estaba inusualmente callada, aferrada a mi camisa con sus pequeñas manos. Nos vamos a hablar todos los días, prometió Miguel, poniendo la mano en mi hombro. Y tienes pasajes para visitarnos el próximo mes. Y estaremos aquí para el cumpleaños de Elisa, añadió Camila. Asentí, incapaz de hablar por un momento. Entregué a Elisa a Camila, quien la colocó cuidadosamente en la silla de seguridad en el asiento trasero del auto. Miguel y yo nos abrazamos, un abrazo largo y significativo. Cuídate, papá, dijo. Tú también, hijo. Camila se acercó entonces, dubitativa. Nuestra relación había mejorado inmensamente, pero todavía había momentos de incertidumbre, pequeños instantes donde el pasado parecía flotar entre nosotros como una sombra obstinada. Roberto, comenzó. Yo... Lo sé, interrumpí suavemente. Ve con cuidado. Cuida a mi nieta. Y a mi hijo. Ella asintió, los ojos brillando con lágrimas no derramadas. Impulsivamente la abracé. Fue breve, pero genuino. Un abrazo que comunicaba todo lo que no podíamos decir con palabras. Me quedé en la acera observando el auto alejarse. Elisa saludando por la ventana trasera hasta que doblaron la esquina y desaparecieron. Regresé a casa sintiendo un vacío familiar, pero diferente del que experimenté después de la muerte de mi esposa. Este era un vacío de transición, no de pérdida permanente. Las semanas siguientes fueron de ajuste. Establecimos una rutina de videollamadas diarias donde yo podía ver a Elisa, escuchar sus nuevas palabras, acompañar su desarrollo incluso a la distancia. Miguel y Camila se estaban adaptando bien a la nueva ciudad, al nuevo trabajo, a la nueva fase de sus vidas. Cuando finalmente viajé para visitarlos un mes después, la recepción fue cálida. Elisa corrió a mis brazos tan pronto como me vio, balbuceando en su propio lenguaje, mezclando palabras reales con sonidos que solo ella entendía. El departamento era espacioso y luminoso, con una habitación preparada especialmente para mis visitas, exactamente como Camila había prometido. Durante esa semana, establecimos nuevos patrones, nuevas rutinas. Yo llevaba a Elisa a jugar al parque cercano mientras Miguel y Camila trabajaban. Por la noche, cenábamos juntos, compartiendo las experiencias del día. No era lo mismo que tenerlos cerca, pero era bueno. Diferente, pero bueno. En la víspera de mi partida, después de acostar a Elisa, Camila me encontró en el balcón del departamento.
Nos quedamos en silencio por un tiempo, observando las luces de la ciudad. «Te ves bien», comenté finalmente. «Lo estoy», confirmó. «Este trabajo, esta mudanza, fue lo que necesitaba. Un reinicio completo. Me alegro por ti». «Roberto», dudó. «Hay algo que quiero contarte. Algo que he estado pensando desde que nos mudamos». Me volví para mirarla, notando la seriedad en su expresión. «Estoy escribiendo un libro», dijo, «sobre trauma y recuperación, sobre cómo el miedo puede transformarnos en personas que ni siquiera reconocemos». «Es un tema importante», respondí. «Está basado en mi experiencia», continuó, «en el incendio, en las cicatrices, en cómo construí una personalidad entera para esconder mi vulnerabilidad». Hizo una pausa. «Y sobre ti, sobre cómo nos reencontramos, sobre lo que pasó». Me quedé en silencio, dejando que continuara. «Quiero mostrar cómo la compasión puede curar heridas que la rabia solo profundiza. Cómo tu ejemplo cambió mi vida». Me miró directamente. «Pero no publicaré nada sin tu permiso. Esta historia también es tuya». Pensé por un momento, mirando el cielo estrellado sobre nosotros. «Tienes mi permiso», dije finalmente. «Quizás tu historia pueda ayudar a otras personas que están atrapadas en sus propios miedos». «Gracias», sonrió. «Eso significa mucho para mí». Cuando regresé a mi casa al día siguiente, se sentía diferente. Ya no era solo un refugio, un lugar a ser protegido a toda costa. Era parte de una historia más grande, una historia que continuaba desarrollándose en direcciones inesperadas. 2 meses después, recibí por correo una pila de páginas manuscritas. Era el primer borrador del libro de Camila. Había una nota adjunta. «Tu retroalimentación es importante. Con cariño, Camila». Leí el manuscrito en una sola noche. Era brutalmente honesto. Camila no se ahorró al describir sus manipulaciones, su crueldad, su obsesión con mi propiedad. Pero también era profundamente reflexivo, explorando las raíces de su comportamiento, las capas de miedo y trauma que habían moldeado sus acciones. La forma en que me retrató me tomó por sorpresa. En sus palabras, yo no era solo una víctima de su manipulación o un héroe que la había salvado 2 veces. Era un hombre complejo luchando con sus propias pérdidas, intentando proteger no solo su propiedad, sino su dignidad y sus principios. A la mañana siguiente la llamé. «Leí tu manuscrito», dije tan pronto como contestó. «¿Y qué te pareció?» La ansiedad en su voz era palpable. «Es poderoso», respondí honestamente. «Doloroso en partes, pero verdadero. Creo que puede ayudar a muchas personas». Oí su suspiro de alivio. «Tenía miedo de que te ofendieras». «No», aseguré. «Contaste la verdad. Es todo lo que podemos hacer». «Hay una editorial interesada», dijo, sonando más animada. «Creen que puede ayudar a sobrevivientes de trauma, personas que enfrentaron incendios, desastres. Estoy orgulloso de ti». Las palabras salieron naturalmente. «De quien te has convertido». Hubo un silencio del otro lado de la línea. Luego, con la voz embargada, «Eso significa mucho viniendo de ti». El libro de Camila fue publicado en la primavera siguiente, cuando Elisa estaba a punto de cumplir 2 años. Titulado «De las cenizas, una jornada de trauma a la redención», se convirtió rápidamente en un éxito inesperado. Personas que habían enfrentado traumas similares, no solo incendios, sino cualquier experiencia que dejara cicatrices invisibles, encontraron consuelo y esperanza en sus palabras. Camila comenzó a viajar para dar conferencias y sesiones de autógrafos. Miguel la apoyaba incondicionalmente cuidando de Elisa cuando ella necesitaba ausentarse. En varias ocasiones fui a Guadalajara para ayudar, descubriendo una nueva alegría en pasar días enteros con mi nieta, observando cómo se desarrollaba en una personalidad propia, terca como su padre, observadora como su madre, y con un sentido del humor que me recordaba a mi difunta esposa. Cuando Camila fue invitada a un programa de televisión nacional para hablar sobre el libro, me llamó inmediatamente. «Quieren que tú también participes», dijo, la emoción evidente en su voz. «Para compartir tu perspectiva de la historia».
Dudé. Nunca fui cómodo con la atención pública. Durante mis años como bombero, evité entrevistas y reconocimientos. No sé, Camila. Por favor, pidió. Tu parte de la historia es tan importante como la mía. Y no es solo sobre nosotros, es sobre perdón, nuevos comienzos, familia. Terminé aceptando, más por ella que por cualquier deseo personal de exposición. El programa fue grabado en Ciudad de México. Me senté al lado de Camila en un sofá de estudio, luces brillantes apuntadas a nosotros. Una presentadora simpática haciendo preguntas cuidadosamente elaboradas sobre nuestra historia extraordinaria. Camila habló sobre el incendio, sobre sus cicatrices físicas y emocionales, sobre cómo construyó una personalidad basada en fuerza y control para nunca más sentirse vulnerable. Habló sobre cómo trató al hombre que salvó su vida, sin escatimar detalles sobre su crueldad y manipulación. Cuando llegó mi turno de hablar, me encontré compartiendo partes de mi vida que rara vez mencionaba. Mis años como bombero, la pérdida de mi esposa, el distanciamiento de mi hijo. Hablé sobre cómo me sentí al ser insultado por Camila, sobre mis esfuerzos para proteger mi casa y finalmente sobre la revelación que cambió todo. ¿Cómo fue ese momento?, preguntó la presentadora. Descubrir que la mujer que estaba intentando tomar tu casa era la misma niña que habías salvado años antes. Fue como si el mundo se detuviera por un momento, respondí. Como si todo lo que creía saber sobre esa situación necesitara ser repensado. ¿Y para ti, Camila? Fue devastador, admitió. Darme cuenta de que había tratado con tanta crueldad al hombre que arriesgó su vida para salvarme, que me había burlado de las cicatrices que él ganó entrando en ese fuego para rescatarme. Fue como si toda la mentira que había construido sobre mí misma se desmoronara de golpe. La entrevista continuó, explorando nuestra jornada de adversarios a familia. Hablamos sobre Elisa, sobre cómo ella se había convertido en un nuevo comienzo para todos nosotros. Cuando salimos del estudio, Camila me sostuvo del brazo. Gracias por hacer esto, dijo. Sé que no fue fácil. No fue tan malo como imaginé, admití. ¿Sabes qué más me sorprendió en toda esta jornada?, preguntó mientras caminábamos hacia el auto que nos esperaba. ¿Cómo la verdad puede ser simultáneamente dolorosa y liberadora? ¿Cómo enfrentar quiénes somos realmente, con todos nuestros defectos y heridas? Es el único camino hacia la sanación. La verdad tiene ese poder, coincidí. Transforma todo lo que toca. Después de que el programa salió al aire, el libro de Camila ganó aún más atención. Más importante que eso, comenzamos a recibir mensajes de personas que se identificaban con nuestra historia, sobrevivientes de traumas que usaban máscaras de frialdad y control, familias divididas por manipulación y desconfianza, personas buscando caminos para el perdón y la reconciliación. Una tarde tranquila, casi 3 años después de esa cena fatídica donde todo cambió, me senté en el pórtico de mi casa. Sí, todavía mi casa, observando a Elisa jugar en el jardín. Miguel y Camila habían venido a pasar el fin de semana, aprovechando el día festivo largo. Elisa, ahora con casi 3 años, corría descalza por el césped, persiguiendo mariposas con la determinación feroz que solo los niños poseen. Camila se sentó a mi lado, ofreciéndome una taza de café. «Tiene tu energía», comentó, observando a su hija. «Nunca se queda quieta». Sonreí, recordándome cómo Miguel también era así a la misma edad. De hecho, y tiene tu determinación. Nos quedamos en silencio por un momento, solo observando a Elisa en su exploración del mundo. Había una tranquilidad entre nosotros que parecería imposible años atrás. «Recibí una invitación interesante», dijo Camila finalmente, «para hablar en un congreso sobre trauma y recuperación, en Cancún». «¿Cancún? Eso es increíble». «Es una oportunidad única», coincidió. «Pero serían 2 semanas fuera. Miguel no podría tomar vacaciones en ese periodo». Entendí inmediatamente lo que ella estaba sugiriendo. ¿Necesitan un abuelo niñera? Su sonrisa fue respuesta suficiente. Elisa adora estar contigo.
y sería más fácil para ella si pudiera quedarse en su propia casa, con la rutina lo más normal posible. Sabes que siempre estoy disponible para ella, respondí sin dudar. Gracias. Hizo una pausa. Sabes, nunca imaginé que llegaríamos a este punto, tú confiando en mí lo suficiente para cuidar de tu casa por 2 semanas. Me reí suavemente. Técnicamente, estarías cuidando de mi nieta en tu casa. Yo sería el que estaría en su departamento. Aún así, insistió, considerando cómo empezamos. La vida tiene caminos extraños, respondí, observando a Elisa, que ahora había encontrado una pequeña flor y la examinaba con total concentración. Rara vez terminamos donde esperábamos. Algunas veces es mejor así, dijo suavemente. Esa noche, después de acostar a Elisa, Miguel, Camila y yo, nos sentamos a la mesa de la cocina. Miguel sirvió vino para nosotros 3 y levantó su copa en un brindis. Por la familia, dijo simplemente. Por la familia, repetimos al unísono, el tintineo de las copas resonando en la cocina silenciosa. Mientras conversábamos sobre asuntos cotidianos, el trabajo de Miguel, el próximo libro de Camila, mis proyectos de jardinería, me di cuenta de cómo nuestra dinámica había evolucionado. No éramos perfectos. Todavía había momentos de tensión, recuerdos que ocasionalmente traían incomodidad. Pero habíamos encontrado un camino a través de nuestro pasado complicado hacia un presente que funcionaba. Casi se me olvida contarte, dijo Camila súbitamente. Recibí una carta muy especial de una lectora la semana pasada. Una mujer cuyo padre es bombero jubilado. ¿En serio?, pregunté interesado. Dijo que nunca había comprendido realmente el impacto que el trabajo de él tuvo en las otras personas. Que su padre, como muchos bomberos, rara vez hablaba sobre los rescates, sobre las vidas que salvó. Camila sonrió. Después de leer nuestro libro, ella comenzó a preguntarle sobre su carrera, y descubrió historias increíbles que él nunca había compartido antes. Muchos de nosotros no hablamos de eso, expliqué. Es parte del trabajo, simplemente. No parece extraordinario cuando lo estás haciendo todos los días. Pero es extraordinario, insistió Camila, y la gente necesita saber eso. Necesitan valorar a aquellos que arriesgan sus vidas por los demás. Cuando Miguel y Camila partieron el domingo por la tarde, con Elisa saludando enérgicamente por la ventana del auto, me quedé en la acera por un largo tiempo, observándolos hasta que desaparecieron en la esquina. Luego regresé adentro, a la quietud de mi casa. Caminé hasta mi oficina y abrí el cajón donde guardaba documentos importantes. Entre ellos, encontré el Nuevo Testamento que había redactado después de que Miguel y Camila se mudaron a Guadalajara. En él, todavía dejaba la casa a una institución de caridad, el Fondo Benéfico de los Bomberos. Pero había añadido una cláusula. Miguel y Camila tendrían derecho vitalicio de permanecer en la propiedad si así lo deseaban, o de administrar la venta y la distribución de los recursos conforme a los términos establecidos. No era una cuestión de confianza ahora. Yo confiaba en Camila completamente. Creía en el cambio que presencié. Era sobre principios, sobre mantener la promesa que me hice a mí mismo de que mi propiedad serviría a personas que comprendían su valor. ¿Y quién podría comprender mejor ese valor que alguien cuyas cenizas de un pasado traumático se habían transformado en algo nuevo y precioso? Alguien que aprendió que la fuerza verdadera no viene de controlar a los demás, sino de enfrentar honestamente sus propios miedos? 2 semanas después, un domingo soleado, recibí una llamada de Miguel. Su voz estaba extraña, tensa. «Papá, ¿puedes venir al hospital? Hubo un accidente con Camila». Mi corazón pareció congelarse. «¿Qué pasó? ¿Está bien? ¿Y Elisa?» «Elisa está bien. Está conmigo». Camila regresaba de una conferencia cuando un carro invadió el carril contrario. Ella está en cirugía ahora. Llegué al hospital en tiempo récord. Encontré a Miguel en la sala de espera. Elisa dormida en su regazo. Su rostro estaba pálido, ojos rojos de llorar.
El médico dijo que va a sobrevivir. Me informó inmediatamente. Pero es grave. Múltiples fracturas, hemorragia interna. Están haciendo todo lo que pueden. Me senté a su lado. Puse mi brazo en sus hombros. Es fuerte, hijo. Más fuerte de lo que imagina. Lo sé. Susurró. Es solo que, después de todo lo que pasamos para llegar hasta aquí. Las horas siguientes fueron un ejercicio de paciencia y fe. Caminé por los pasillos del hospital con Elisa cuando se despertó, distrayéndola lo mejor que pude, mientras Miguel permanecía cerca de la sala de cirugía, esperando noticias. Finalmente, casi a la medianoche, el médico apareció. La cirugía fue un éxito, informó. Perdió mucha sangre, pero estabilizamos todo. La recuperación será larga, al menos 6 meses hasta que esté completamente recuperada. Pero es joven y saludable. Las perspectivas son buenas. Cuando finalmente pudimos verla, horas después, estaba pálida y conectada a varios monitores y tubos, pero consciente. Sus ojos se iluminaron cuando vio a Elisa, a quien yo cargaba cuidadosamente. «Mi amor», susurró ella débilmente. «Mamá adolorida», preguntó Elisa intentando entender por qué su madre estaba acostada en una cama extraña, rodeada de máquinas. «Sí, querida. Pero va a mejorar», Camila aseguró, aunque su voz apenas pasaba de un susurro. Cuando Elisa se durmió de nuevo, Miguel la llevó a la pequeña área de descanso que las enfermeras habían preparado. Me quedé solo con Camila por un momento. «Parece que invertimos los papeles», dijo con una débil sonrisa. «Ahora eres tú quien me está visitando en el hospital. La diferencia es que tú vas a salir de aquí y recuperarte por completo», respondí, sosteniendo su mano con cuidado para no perturbar el acceso intravenoso. «La recuperación va a ser larga», murmuró. «No sé cómo vamos a manejar todo. Elisa, el trabajo de Miguel». «Voy a ayudar», interrumpí. «Me quedaré en Guadalajara el tiempo que sea necesario». Ella apretó mi mano ligeramente. «¿Harías eso por nosotros?» «Nosotros somos familia», respondí simplemente. «Es lo que hacen las familias». Lágrimas corrieron por el rostro de Camila. «Después de todo lo que hice, el pasado es pasado», afirmé. «Lo que importa es quiénes somos ahora». En los meses siguientes, alquilé un pequeño departamento cerca del de Miguel y Camila en Guadalajara. Llevaba a Elisa a la escuela todas las mañanas, preparaba comidas, cuidaba de la casa mientras Miguel trabajaba y Camila se recuperaba. Fue un periodo de ajustes, de nuevas rutinas, de pequeños desafíos diarios. Camila enfrentó la recuperación con la misma determinación que demostraba en todo lo demás. Fisioterapia, ejercicios, cuidados meticulosos con la salud, cada paso dado con enfoque total. Pero también había momentos vulnerables, noches en que el dolor era demasiado intenso, días en que la frustración con las limitaciones físicas la dejaba en lágrimas. En una de esas noches difíciles, me senté al lado de su cama mientras ella intentaba encontrar una posición cómoda. «¿Cómo lidiaste con eso?», preguntó súbitamente. «Las cicatrices, el dolor, después de los incendios». Reflexioné por un momento. Un día a la vez, aceptando que algunos dolores nunca desaparecen por completo, aprendiendo a convivir con las limitaciones sin permitir que ellas definan quién eres. Ella asintió, absorbiendo mis palabras. «Estoy descubriendo que hay una diferencia entre ser fuerte y fingir que nada duele. La verdadera fuerza está en reconocer el dolor y continuar aún así», respondí. «En pedir ayuda cuando es necesario». «Como estoy haciendo ahora», sonrió débilmente. «Exactamente». Lentamente, Camila fue mejorando. Primero con una silla de ruedas, luego con muletas, finalmente con un bastón. Cada pequeño progreso era celebrado por todos nosotros, especialmente por Elisa, que transformó la recuperación de su madre en una serie de fiestas de logros, con dibujos coloridos y abrazos cuidadosos. 6 meses después del accidente, Camila dio sus primeros pasos sin ayuda. Estábamos todos en la sala, Miguel, Elisa y yo, cuando ella se levantó del sofá, dejó el bastón a un lado y caminó temblorosamente hasta la ventana.
Lo logré, dijo ella, girándose hacia nosotros con una sonrisa radiante. Elisa aplaudió entusiastamente. Miguel se levantó y la abrazó con cuidado. Me quedé observando, sintiendo ese calor en el pecho que viene de presenciar un momento de pura alegría. Esa noche, después de acostar a Elisa, Camila se unió a mí en el pequeño balcón del departamento. Mañana comienzo a trabajar en el próximo libro, dijo. Ya tienes un tema. Recuperación. No solo de traumas pasados, sino de los nuevos desafíos que la vida constantemente pone en nuestro camino. Ella sonrió. Y sobre familia, la que nacemos y la que construimos, a veces en los lugares más improbables. Parece prometedor, comenté. Tengo un buen material de investigación, bromeó, indicando la cicatriz reciente en su brazo. Luego, poniéndose seria, Roberto, nunca te agradecí adecuadamente por todo lo que hiciste por nosotros estos meses. No hay necesidad. Sí la hay, insistió. Sé que no fue fácil dejar tu casa, tu rutina, para venir a ayudar, especialmente considerando nuestra historia. Nuestra historia es compleja, respondí. Pero es nuestra, con todos sus defectos y redenciones. Camila coincidió, mirando las luces de la ciudad. Creo que eso es lo que finalmente entendí. No podemos borrar las cicatrices, físicas o emocionales. Solo podemos integrarlas a nuestra historia, aprender de ellas, permitir que nos hagan más fuertes, más compasivos. Es una buena lección, coincidí. Una que tú me enseñaste, sonrió. 2 veces. Al mes siguiente regresé a mi casa. El departamento que había alquilado en Guadalajara se quedó vacío, pero no por mucho tiempo. Comencé a usarlo regularmente para visitas más largas. Elisa pasó a llamar a ese lugar la casa del abuelo en Guadalajara, mientras que mi residencia original se convirtió en la casa grande del abuelo. Y así nuestra vida continuó, entrelazada de formas que nunca imaginé posibles cuando abrí mi puerta aquella primera noche y vi a Camila burlándose de mis cicatrices. Cuando miro hacia atrás ahora, me doy cuenta de que nuestras mayores heridas pueden convertirse en nuestras mayores oportunidades de crecimiento. Que a veces, las personas que más nos hieren son aquellas con las que tenemos conexiones profundas que todavía no comprendemos. Y que el perdón, verdadero, honesto, ganado a través de acciones y no solo palabras, tiene el poder de transformar no solo al perdonado, sino también a quien perdona. Mi casa sigue siendo mía. Esa casa que fue objeto de tanto conflicto, que casi destruyó mi relación con mi hijo, que reveló lo peor y luego lo mejor en todos nosotros. Pero ahora, cuando Elisa corre por los pasillos durante las visitas, cuando Miguel y Camila se acomodan en la sala que una vez fue escenario de tanto antagonismo, ya no siento la necesidad de protegerla con tanta ferocidad. Porque entendí algo fundamental. El legado más importante que podemos dejar no está hecho de ladrillos y argamasa, sino de los lazos que construimos, de las lecciones que enseñamos, de las vidas que tocamos, a veces salvando a alguien de un edificio en llamas, a veces simplemente teniendo el coraje de ofrecer una segunda oportunidad. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allí.